Eso no tiene ninguna razón de ser. Eso ya lo sabe el país, eso lo conoce el país, lo conoce suficientemente el país. Eh, lo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral es dar de inmediato espacio al paso siguiente del proceso y a la activación definitiva del proceso revocatorio. Sobre este particular está circulando un material muy interesante, una carta pública dirigida por el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, a los actuales miembros del directorio de ese organismo. En esa carta, Vicente Díaz hace un conjunto de consideraciones muy importantes. Me voy a remitir a un aspecto que consideramos esencial. El ex rector del CNE, Vicente Díaz, plantea lo que tendría que ser, o una posibilidad muy cierta, de cuál tendría que ser el tiempo real de referendo revocatorio en este momento, para este país. Fíjense ustedes las cuentas que saca Vicente Díaz. Dice así: las normas permiten la realización de la revocatoria del mandato antes de la finalización del año 2016. El 26 de julio como máximo, es decir, hoy, el CNE deberá emitir la constancia de cumplimiento del 1%, artículo 10 de las normas del CNE. A partir de allí corren los siguientes lapsos según la normativa publicada en la Gaceta Electoral 405 y tomando en cuenta siempre el máximo, aun cuando insistimos, el CNE lo puede hacer en los tiempos mínimos. Entonces, escuchen ustedes el cronograma de acuerdo a la visión que este experto electoral, el rector del CNE, hace. A partir del día de hoy, 26 de julio. Hasta 2 días hábiles para que la MUD presente solicitud de RR, artículo 19, eso nos lleva al día 28 de julio. Hasta 15 días continuos para que el CNE verifique la solicitud y la apruebe, 15 de agosto. Hasta 15 días hábiles para que el CNE apruebe la cantidad y ubicación de los puntos de recolección, plazo que podría transcurrir en paralelo con el anterior, si así lo quisiera el CNE, 5 de septiembre. Hasta 3 días continuos de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, 6, eso nos lleva al 6, 7 y 8 de septiembre. Hasta 15 días hábiles para verificar y totalizar, plazo innecesario porque ya todo está automatizado. Estas manifestaciones de voluntad, eso nos llevaría al 29 de septiembre. Hasta 3 días continuos para la convocatoria del referendo revocatorio, eso nos llevaría al 2 de octubre. Hasta 90 días continuos para realizar el referendo revocatorio, entendiendo que hay que postular las opciones, hacer campaña, preparar y desplegar máquinas y miembros de mesa y junta electoral. Y dado que el CNE ha hecho eso en 30 días cuando ha querido, el referendo revocatorio puede realizarse en cualquier momento entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre como máximo del año 2016. Este es el cronograma ajustado, por así decirlo, que plantea, que propone no cualquier persona, no un activista político, no un mirón de este proceso, no. Lo hace un venezolano que tiene un profundo conocimiento del Consejo Nacional Electoral, una persona que viene a desempeñarse como rector del Consejo Nacional Electoral y que estuvo largos años al frente de esas responsabilidades en momentos, por cierto, muy delicados para la vida de la República. Lo tenemos en línea precisamente, está con nosotros Vicente Díaz en este momento a través de la magia de una conexión telefónica. Vicente, muy buenos días. ¿Podrías ampliar, por favor, para toda la audiencia del país los contenidos de esta comunicación? Te escuchamos. Muchas gracias, Chu. Saludos a ti, a las personas que nos están escuchando, toda Venezuela tempranera y madrugadora. Sí, mira, en efecto, yo ahí inclusive te puedo decir algo, no estoy haciendo una interpretación, ni estoy poniendo las fechas deseables del referéndum revocatorio ni de cada una de las partes. Lo que estoy haciendo es simplemente una descripción de lo que dice la normativa. No estoy agregando nada, ni siquiera estoy diciendo las fechas que deberían ser si tomamos en cuenta la automatización, que hay procesos que están allí diseñados en serie que pueden ser en paralelo. No estoy diciendo cuál es la fecha que podría ser el referéndum revocatorio o la recolección del 20% si se aplicara el principio de celeridad, es decir, los plazos mínimos. Sino que estoy diciendo que aplicando lo que ya viene aplicando el Consejo Nacional Electoral, que es tomarse siempre los plazos máximos cuando la solicitud viene del lado de factores opositores, tomando en cuenta que el CNE
de esa manera, que tomando en cuenta los plazos máximos, daría perfectamente, aún así, para hacer el referéndum revocatorio entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. Estas normas me las conozco yo perfectamente, entre otras cosas, porque yo estuve cuando se diseñaron, en la discusión y en los debates que originaron estas normas, y esto fue un proceso que no fue nada sencillo. De hecho, estas normas se modificaron en diferentes oportunidades durante el año 2007 y fueron discutidas desde el mes de diciembre del 2006, apenas culminó la elección presidencial de esa época, sabiendo que venían los referéndum revocatorios, se empezaron a discutir estas normas en un contexto en el cual había 850 partidos para esa época, una enorme cantidad de partidos, la absoluta mayoría de ellos inexistentes, ¿no? O sea, eran partidos, los franquicias que tenían para hacer algunos negocios, algunos bandidos de la política, que afortunadamente eso se depuró y eso ya no existe. Pero era una realidad que existía en esa época y estas normas se diseñan en ese contexto, de manera que las conozco perfectamente bien, y lo que hago yo en este caso no es ni siquiera establecer lo que podría ser en el caso de que se aplicaran los principios de eficiencia y celeridad establecidos en la Constitución, y en particular en el artículo 3 de estas normas, que habla claramente que todos los actos vinculados con el referéndum revocatorio deben estar inspirados en el principio de celeridad y en el principio de eficiencia. Así lo dice el artículo 3. Y eficiencia y celeridad significa que si yo tengo un lapso para hacerlo, yo me tomo el tiempo mínimo de acuerdo a mi realidad tecnológica. Aquí vale la pena destacar lo siguiente: cuando se hizo esto, cuando se hicieron estas normas, no se había aprobado la ley de procesos electorales, y tiene unas características particulares que obligan también al tema de eficiencia y de celeridad, pero tampoco se había automatizado el tema de la recolección de huellas dactilares, que no existía una carta huellas puesta en la mesa de votación, de manera que el CNE ni siquiera tenía la infraestructura necesaria para desarrollar esto como se desarrolla ahora. Y recordemos también que las huellas dactilares no están incorporadas al registro electoral. Correcto. De manera como están ahora, donde todos los venezolanos tienen su huella dactilar puesta en el registro electoral. De manera que todos estos plazos, tomando en cuenta la infraestructura tecnológica del Consejo Nacional Electoral, podrían ser mínimos. Y tomando en cuenta inclusive que después de que se hicieron estas normas, el CNE se vio obligado, por las distintas circunstancias que han pasado en el país, a tomar la decisión y a ejecutarla de hacer elecciones en tiempos absolutamente breves. Recordemos que en el propio año 2007, el presidente de la República de entonces, Hugo Chávez, presentó al país un proyecto de reforma de la Constitución, tú lo recuerdas, Hugo, claro, que se sometió a consideración de la Asamblea Nacional, que una vez aprobado por la Asamblea Nacional le daba al CNE, según la Constitución, un plazo de 30 días para hacer la consulta pública, es decir, el referéndum, para aprobar o no aprobar esas normas. Efectivamente, este proceso se llevó a cabo en el 2007 y terminó con la no aprobación de ese proyecto de reforma. Luego, en el 2009, hubo la solicitud de enmienda a la Constitución para promover la reelección indefinida del presidente de la República, y también en esa oportunidad, por mandato constitucional, el CNE tuvo que hacer la elección en 30 días, a partir del momento en que recibió la aprobación de la enmienda por parte de la Asamblea Nacional. Y en 30 días hizo la elección. Y posteriormente, en el año 2013, habiendo fallecido el presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral también tenía un plazo perentorio para hacer la elección, y hizo la elección en 5 semanas. De manera que es una elección complejísima, porque es una elección presidencial. De manera que el CNE tiene perfecta capacidad tecnológica para hacer todo esto, y una prueba palpable de esto, muy clara, es que cuando el presidente de la República presentó su solicitud para que validaran 10 millones de firmas que había recogido el partido de gobierno para rechazar el decreto de Obama, bueno, recogieron esa firma y se la presentaron al CNE, y el CNE en 48 horas, apenas 48 horas, dio un veredicto que todas esas firmas estaban perfectas, que ahí no había ningún inconveniente de ninguna naturaleza, y que todas estaban, impecables. Eso lo hizo en 48 horas. De manera que el CNE
CNE tiene probada capacidad tecnológica para hacer esto en los plazos mínimos. Pero aún así no estoy planteando que lo haga en los plazos mínimos, debe hacer en los plazos mínimos. Pero aún haciendo en los plazos máximos que le da la norma, perfectamente tenemos referéndum revocatorio este año si se cumple con la ley, se cumple con las normas, como se ha establecido en la resolución 405 aprobada en diciembre de 2010. Estamos conversando con Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Vicente, mira, de verdad que ha sido un aporte fundamental el que haces tú con esta explicación que nos das y con esta demostración, por un lado, con el cronograma que propones, que planteas, que revela que en efecto desde el punto de vista técnico, legal, procedimental, metodológico, es perfectamente posible y hasta necesaria la realización del referéndum revocatorio hasta el 2006. Y nos ha puesto ya 3 ejemplos concretos de cómo el Consejo Nacional Electoral, con la actual plataforma tecnológica, ha realizado elecciones prácticamente en 30 días cuando lo ha querido. Ahora, viendo también el tono respetuoso, sólidamente institucional de tu comunicación, y sabiendo de tu profundo conocimiento de las personas que están actualmente en el directorio del Consejo Nacional Electoral, te pregunto, como ciudadano, ¿cuál es tu expectativa? ¿Tú crees que realmente estas personas que están en el directorio del CNE respondan al reto que tienen por delante, a la responsabilidad histórica que tienen por delante, tengan, por así decirlo, vergüenza ciudadana ante el país y vergüenza profesional ante sus pares de Venezuela y del mundo para hacer bien lo que hay que hacer? Te escuchamos. Mira, yo te tengo que decir lo siguiente, con toda responsabilidad. Obviamente que allí en el Consejo Nacional Electoral hay ciudadanos con derechos políticos, desde sus máximas autoridades hasta la juventud de los empleados, funcionarios, tienen habilitados sus derechos políticos y tienen el derecho de ejercerlos. Es decir, tienen el derecho de tener una inclinación política que prefieran y tienen el derecho, lo que no pueden tener es militancia partidista, pero tienen el derecho de tener una preferencia política y tienen el derecho de votar, ¿no? De manera que están habilitados para tener y hacer ejercicio de sus derechos. Lo que tienen también es la obligación de separar su inclinación política de las decisiones. Entonces, por eso es que cuando se dice que la rectora tiene una inclinación política, que son rojas y que el vidrio no es rojo, sino que es azul o que no sé qué cosa, puede ser cierto o no, y seguramente que es cierto. Pero más allá de eso, el tema no está aquí, el tema son la calidad de las decisiones, claro, que es lo que tiene que fijarse el país. ¿No? Más que en la inclinación política, porque en este momento en Venezuela no hay ningún ciudadano que no tenga una inclinación política, es sobre la naturaleza de sus decisiones. Y es donde nosotros tenemos que exigir a los venezolanos que se cumpla con la normativa, con la constitución y con la ley. La expectativa que yo tengo sobre el particular es que las rectoras se apeguen a la norma y a la ley. Esa es mi expectativa. ¿Por qué la rectora y el rector, obviamente? ¿Por qué tengo esa expectativa? Bueno, primero porque con independencia de lo que pasó con el referéndum, yo ahí lo digo en la carta, que el balance que hemos tenido hasta la fecha de hoy no ha sido bueno, no ha sido nada bueno. Por ejemplo, correspondía, según la propia normativa, poner una máquina de casa huelga por cada 1.000 personas validantes. Habían 1.350.000 personas validantes, según el propio Consejo Nacional Electoral, y después de haber filtrado y eliminado 600.000 firmas sin ninguna explicación a las personas que les fueron eliminadas sus firmas, incluyendo promotores del propio referéndum revocatorio. La realidad es que quedaron 1.350.000 firmas y que a razón de lo que dice la propia norma, que es el artículo 10.7e, que dice que tiene que ser una máquina por cada 1.000 electores, correspondía que el Consejo Nacional Electoral pusiera 1.350 máquinas en todo el país para que las personas pudiesen validar. Sin embargo, pusieron 300 nada más. Es decir, dejaron de poner 1.050 máquinas inexplicablemente y sin ninguna razón para hacer lo que
Y luego la distribución de esas máquinas fueron, es cierto que fueron más allá de las 24 puntos que se establecían la norma, pero las colocaron en sitios donde simplemente eran prácticamente inútiles. Pero en todo caso, con independencia de eso, yo espero que el Consejo Nacional Electoral apegue a la normativa en lo que falta por transitar y terminemos como hemos terminado en otras oportunidades, que con todas las críticas que se le han hecho, con el Consejo Nacional Electoral se han ganado elecciones, se han perdido elecciones, y con el Consejo Nacional Electoral, con este hábito que tenemos ahora, se ganaron las elecciones del 2006, obviamente que porque hubo una apabullante inclinación del país hacia una opción política que era de la oposición, y eso permitió alcanzar 112 diputados con todas las mayorías establecidas en la ley, con independencia de que pues hayan tratado de sacar a 3 diputados. Pero la realidad es que hubo un conteo absolutamente escrupuloso de los votos por el sistema diseñado y desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, indudablemente. Entonces yo creo que al final de cuentas se va a imponer la normatividad, se va a imponer la claridad, como yo digo en la carta, la claridad que tienen las rectoras en su rol histórico. Las rectoras y el rector tienen una claridad completa, yo los conozco perfectamente a ellas y a él, trabajé durante 9 años con ellos y participé en todos los debates de conciencia sobre cada uno de los temas, y sé que tienen mucha claridad, pero mucha claridad sobre el papel que juega el CNE en la paz política venezolana. En la paz política venezolana, en la barrera de contención que hay entre la violencia política en Venezuela y la realidad actual, no es otra que las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral a partir de ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay una conciencia muy clara en eso, y a eso apela a esta comunicación. Muchísimas gracias. Era la voz de Vicente Díaz, es rector del Consejo Nacional Electoral. Ha emitido una comunicación pública, ha sido respaldada esta comunicación por centenares de venezolanos. En esta comunicación, por un lado, hace una radiografía de lo que ha sido hasta ahora el comportamiento indeseable, insuficiente, para decirlo con las respetuosas palabras que ha utilizado Vicente Díaz, del directorio del CNE hasta ahora en el proceso revocatorio, y luego hace un pormenorizado cronograma de cuál debería ser el decurso de este proceso a partir de hoy, 26 de julio, hasta a más tardar el 30 de diciembre, cuando perfectamente puede producirse el referendo revocatorio, cumpliendo todos los pasos y todos los lapsos de la normativa del Consejo Nacional Electoral. Termina Vicente Díaz que él confía en que, por el conocimiento que tiene de estas personas, que los integrantes del directorio del CNE tienen plena conciencia de la responsabilidad histórica que tienen y de cómo la paz en Venezuela pende de las decisiones que ellos puedan tomar. Ojalá, en efecto, así sea. Ojalá así sea. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Buenos días. Perfecto. Estoy viendo a un señor que después de insultar a la Unidad Democrática y a quienes estamos peleando, después dice: yo me voy de este país. Mire, señor Iguarán, si usted se quiere ir del país, váyase, yo lo respeto. Yo no critico a nadie que se vaya del país. Yo critico al gobierno que obliga a los venezolanos a irse, pero no critique a los que nos quedamos peleando. De verdad. Hola Ana, desde Bruselas, un abrazo. No, con mucho respeto, de verdad. Yo sé que cualquiera que toma la decisión de irse lo hace con un desgarramiento en el alma, mucho dolor, claro que sí, pero hay que pelear, vale. Dentro o fuera del país hay que pelear. Opinión y
ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. Por RTF. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y miren, tengo dos cosas que compartir con ustedes antes de iniciar este segundo segmento del programa. El primero es lo que ha ocurrido en Caricuao. Ayer hicimos una denuncia en este programa. Marlene Sifontes, activista ambientalista y dirigente sindical de Imparques, denunció una cosa dolorosa, terrible, insólita. El gran caballo negro del zoológico de Caricuao estaba en la parte de exhibición, en la parte de zoológico de contacto, es decir, los niños podían interactuar con este precioso animal. Al gran caballo negro se lo robaron ayer, se lo robaron, anteayer domingo. Se lo robaron, lo descuartizaron y lo despostaron, tal cual como desposta una vaca, un cuatrero en el Alto Apure. Todos los días se están robando reses de los pocos productores que quedan en nuestros llanos y estos cuatreros expertos abren la res, la despellejan, separan el hueso de la carne, de los órganos y prácticamente lo que dejan es un costillar, parte de las patas y parte de la cabeza. Eso fue lo que hicieron con el caballo de Caricuao. Por supuesto, esto no es solamente una noticia, no es solamente una información. Esto es un indicador del proceso de destrucción de nuestra economía y de nuestra moral pública. Esto es un indicador del proceso de destrucción de Venezuela. Ustedes han escuchado a los malandros de este gobierno diciendo en múltiples ocasiones la siguiente mentira: en la Cuarta República los pobres comían perrarina. Eso lo único que quiere decir es que, en primer lugar, que esos tipos nunca fueron pobres, ¿ok? Y en segundo lugar, que nunca tuvieron perros, porque todo el mundo sabe que la perrarina siempre fue más cara que un kilo de arroz. Todo el mundo sabe eso, en los barrios, en los cerros, ¿me entiendes? Así que eso de que antes los pobres comían perrarina, eso es mentira. Pero lo que sí es una verdad dolorosa, brutal, es que en la Venezuela del Chavo Diosdado Madurismo, a los animales en los zoológicos se los roban y los matan para comérselos. Así está el hambre en Venezuela y así está la falta de ley y así está la falta de justicia y así está la falta de normativa elemental para la convivencia en esta desgracia que ellos llaman revolución. Yo quiero decir eso con mucho dolor. Quiero también dar mi palabra de solidaridad a los trabajadores de Imparques, a los vigilantes de Imparques. Ayer llegaron unos burócratas, ¿no?, a tratar de meterle miedo a los trabajadores. Primero, para que no dijeran que el caballo se lo habían robado, para que dijeran que el caballo se había escapado. Lo que pasa es que luego se encontraron los restos del caballo y todo eso se cayó, porque no iban a decir que el caballo se escapó y se suicidó, ¿entiendes? Entonces, pero desde ayer está instaurado un régimen de terror allá en el zoológico de Caricuao, agrediendo y persiguiendo a los trabajadores. Cuando resulta, y esto también hay que decirlo, que esto es algo atroz, pero no es la primera vez que ocurre. Miren, en el zoológico de Caricuao murió la danta y murió el puercoespín de hambre, ¿entiendes? Y después vino un diputado mentiroso del oficialismo, disculpen la redundancia, eso de diputado del oficialismo y mentiroso, a decir que no, que esos animales habían sido envenenados por los trabajadores de Imparque, porque los trabajadores de Imparque eran escuálidos y tenían que ver con la guerra económica y no sé qué cosa. Así de absurdos son estos tipos. Bueno, resulta que murieron de hambre, repito, la danta, el puercoespín. Resulta que de allí se robaron 4 cochinillos y un cochino vietnamita que había sido donado del zoológico. Resulta que otro cerdo, en tiempos anteriores, fue asesinado de un tiro para llevárselo por una parranda que hicieron por allá por Caricuao, unos sujetos que al parecer eran parte del personal de seguridad de un caudillo de Imparques. Esas cosas han venido ocurriendo allí y ahora se sabe todo esto
Ahora se destapa la olla porque cometieron la locura de romper candados, violentar puertas, llevarse el caballo y asesinarlo para utilizar su carne. Esto es lo primero que quería expresar mi malestar profundo. En segundo lugar, ustedes recuerdan hace pocos días la denuncia que hicimos sobre el robo que se perpetró en una escuela en los Valles del Tuy, en el sector La Culta. ¿Recuerdan? Tuvimos acá una representante haciendo la denuncia. Bueno, tuvimos que proteger la identidad de esa representante porque si no pudiera haber sido agredida por los malandros que prácticamente tomaron el sector. Un sector normal donde vivía gente decente de trabajo, ha sido tomado por el AMPA, han desplazado a sus pobladores originales, muchas de las casas ahora están ocupadas por bandas de malandros y ese sector, el sector La Culta, es un lugar donde hoy se guardan secuestrados, se enfrían carros robados y donde se descuartizan malandros en sus pugnas entre grupos y entre bandas. Todo eso lo denunció la gente de ese sector. Bueno, eso lo denunciamos hace apenas pocos días. Resulta que hoy tenemos nuevamente una noticia lamentable que dar de ese espacio. Esos espacios que ustedes saben son del Estado Miranda, pero están bajo el control, por un lado, de alcaldes del PSUV y por otro lado, del AMPA, porque los han decretado zona de paz, ¿me entiendes? E hicieron acuerdos con las bandas de ampones para que manejaran eso. Bueno, chicos, asaltaron una escuela de niños especiales. Una escuela de niños especiales. Mira, no hay venezolano más frágil que el venezolano pobre. No hay venezolano pobre más frágil que el niño pobre. Y no hay niño pobre más frágil que el niño especial. Un niño con requerimientos especiales, con síndrome de Down o con cualquier otra dificultad motora o no, que sea además pobre y que esté además en el interior del país, mira, sufre muchísimo porque todas las terapias son muy costosas. Bueno, y esos niños de los Valles del Tuy tienen un privilegio, una escuelita para niños especiales, bueno, con muchas limitaciones, pero con parte de su personal con mucha mística y con mucho empeño en conseguir soluciones. Bueno, vale, el AMPA asaltó la escuela de los niños especiales en este país sin ley, en esa zona de nuestra Venezuela que fue por capricho del gobierno nacional decretada zona de paz, es decir, zona en manos de los malandros y bajo control de alcaldes chavistas. Esas son las cosas que están ocurriendo hoy en nuestra Venezuela, esas son las cosas que están ocurriendo hoy en nuestro país. Que se sepa pues, todo lo que hablamos con Vicente Díaz en el primer segmento, todo este tema de que el referendo revocatorio no solamente es posible, sino que es factible, que es necesario, que es urgente, todo este drama de la crisis política venezolana se da en este contexto económico y social, en un país donde ni los niños pobres especiales pueden acudir tranquilos a su escuela, porque pasa lo que está pasando, en un país donde roban, matan a los animales de los zoológicos para comérselos. En ese país es el que la inmensa mayoría del pueblo venezolano está tratando de salir de esto, pero no como sea, como dijo el malandro aquel, no, como tiene que ser, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, activando el referendo revocatorio y utilizando el arma del hombre libre, que es el voto, que es la organización y la movilización popular. Hoy, 26 de julio, se vence el plazo que se dieron a sí mismas las rectoras pesubistas del CNE. Hoy, 26 de julio, tienen que decirle al país entonces cuándo se activa el referendo revocatorio, cuándo vamos a la búsqueda de ese 20% de manifestaciones de voluntad para que el pueblo, no Maduro, no la MUD, el pueblo diga exactamente cómo y de qué manera vamos a salir de esta crisis. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Aló. Bueno, nada, claro. Entonces vamos con Ivonne ya y con Harry. Perfecto. Conéctese a la emoción del ciclo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadística, entrevista, pronóstico. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCN Deportes, 750
Fuerza AM. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Chugo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Ayer hubo una protesta dolorosa, terrible, en los alrededores del Hospital Vargas de Caracas. El Hospital Vargas no solamente es un hospital, es un centro de referencia, o fue un centro de referencia nacional e internacional. Fue también, aula de clase. Allí funcionaban los posgrados de la Universidad Central de Venezuela, en medicina, por supuesto, y su estructura misma es parte del legado histórico de esta Caracas que cumple 449 años. Es decir, el Hospital Vargas, además de centro de referencia nacional e internacional, es al mismo tiempo aula de clase y debería ser hasta museo. Sin embargo, hoy es un hospital que difícilmente sobrevive y sus médicos, sus trabajadores, sus enfermeras y sus pacientes tuvieron que salir ayer entablillados, en sillas de rueda, en camillas, a las calles a protestar. Tenemos en línea a Ivonne Muñoz. Ivonne Muñoz es dirigente de los trabajadores del Hospital Vargas, es amiga de la red del Radar de los Barrios y es una persona comprometida a carta cabal con la lucha por el derecho del pueblo venezolano a la salud. Ivonne, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer en el Hospital Vargas? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días a todos los venezolanos y a la familia varguista que está cumpliendo el Hospital Vargas 125 años de su fundación, la cual no estamos celebrando porque estamos muy entristecidos porque el Hospital Vargas está muriendo. Ayer el problema que hay es con los pacientes de traumatología. Hay con muchos pacientes, pero ayer los que se manifestaron fueron los pacientes de traumatología, porque un día el pabellón está contaminado, porque los quirófanos se contaminan por aguas sucias que caen de los baños de pediatría. Otro día no hay material para operar, lo que se hace falta la placa, que se hace falta el tornillo, que se hace falta la aguja, que se hace falta el guante, que se hace falta la mascarilla, que se hace falta el médico, que se hace falta la anestesia. Y ahí hay pacientes que tienen ya hasta un año recluido. Allí había una señora que ya tiene un año recluida allí y el que menos tiempo tiene recluido para operarlo en traumatología tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Estos familiares están cansados porque Jesús, no es un secreto para nadie la situación que estamos viviendo, tanto de alimentación como de medicamentos. Los pacientes no tienen cómo adquirir su medicamento y la alimentación para su paciente. Entonces, imagínate, esta gente me dijeron que le brindara el apoyo de acompañarlos, pues, claro, a protestar, porque yo necesito que los operen. Esta situación es grave para los pacientes. En el Hospital Vargas no tenemos nada. El Hospital Vargas en estos momentos, no cuenta ni siquiera con sillas, camillas, guantes, lo más básico, las batas, los tapabocas. Tú sabes lo que es que para aplicarle una asepsia a un paciente, lo que se necesita urgente es la mascarilla y unos guantes, gasas, para poder limpiar un paciente, y en el Hospital Vargas no lo hay. No se puede hacer nada a los pacientes porque no lo hay. Mira, Jesús, ahí en el hospital hay pacientes abandonados, así como están abandonando los animalitos en la calle porque no tienen con qué darle perrarina, que era la que comíamos anteriormente. Ahorita no tienen cómo darle a los animalitos perrarina y lo están abandonando. Así están abandonando los pacientes en el Hospital Vargas. Tenemos varios pacientes que están abandonados. Hay unos pacientes también que cuando estuvieron la visita del doctor José Manuel Olivares,
allá en el hospital, esos pacientes los iban a operar, uno de traumatología, que ellos hablaron con esos pacientes salieron hablando por la televisión, esos pacientes no los operaron, hay un paciente de traumatología que lo iban a operar al otro día y lo sacaron de la lista de operaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el Hospital Vargas? ¿Qué es lo que pasa con la indolencia que hay con estos pacientes y familiares? Ahí el paciente y el familiar está comprando todos sus medicamentos, todo lo que tiene que utilizar para una operación, hasta para hacer un examen hasta el DS, tiene que comprar todo, tiene que comprar hasta el potecito para llevar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están haciendo esto a los trabajadores y a los pacientes del Hospital Vargas? ¿Por qué no llega insumo al Hospital Vargas? ¿Por qué? Y no es solo el Hospital Vargas, son todos los hospitales. Claro. Estamos mal, estamos muy mal. Los trabajadores del Hospital Vargas estamos muy entristecidos. La gente se queda callada, no quieren hablar. Ayer la gente, yo les decía que saliéramos porque no solo están en problemas los pacientes de traumatología, sino también todos los pacientes, porque la emergencia, la Camacho, todavía tiene 2 años ya casi sin aire acondicionado. ¿Ah? Y los pacientes que están en Traumacho están sudando como si estuvieran en un sauna. Unos pacientes que están mal. No es posible que los médicos, mientras están atendiendo a los pacientes, están echándole el sudor encima porque no tienen ni siquiera con que secase el sudor, no tienen un tapaboca para ponerse, para que esos pacientes que son unas infecciones graves, que haya un aire acondicionado que por lo menos salve al paciente y al otro paciente para que no se contaminen y no se contaminen ni la enfermera ni el médico ni siquiera la camarera que limpia ahí. 2 meses tienen que no mandan ni siquiera un cloro al Hospital Vargas, ni siquiera unos guantes para que las camareras limpien. O sea, mira, estamos pues bastante mal. Y entonces sale el director, el doctor Tirso Silva, diciendo por la televisión, por su televisión de ellos, porque yo no lo creo, pues, pero sí lo vi, diciendo que en el Hospital Vargas hay de todo, que cuando ni siquiera tenemos una ambulancia, porque Jesús, ¿te acuerdas la ambulancia que nosotros teníamos en el hospital? La estacionaron en otro estacionamiento y agarraron y la están desvalijando. No tenemos ambulancia en el hospital, no hay rayos X, no hay nada. Ayer los servicios, la mayoría de los servicios no abrieron porque en el Hospital Vargas no hay nada. Cónchale, ya está basta de indolencia. Ministra, por favor, nosotros en el tiempo que usted estaba ahí, nosotros no lo hemos visto en el Hospital Vargas, porque atendemos nosotros ahí al doctor Piso, que es el que va para el Hospital Vargas a ver cómo resuelve, pero sin dinero y sin que le manden nada, el doctor Piso no puede resolver. Él tiene la buena voluntad, pero no puede resolver. Por favor, presidente, resuelva los problemas que están ahí en el Hospital Vargas y todos los hospitales de Caracas. Era la voz de Ivonne Muñoz, trabajadora del Hospital Vargas, haciendo un amplio y doloroso recuento de lo que está pasando en ese hospital. El Hospital Vargas cumple 125 años el servicio de los venezolanos en esta ciudad que cumple 449 años sobreviviendo. Qué dolor, vale, qué dolor. Cada una de las cosas que dijo Ivonne es algo gravísimo. Cada una de las cosas. El médico operando sin tapabocas. ¿Entiendes? El paciente al que después de meses esperando por su operación, cuando llega al quirófano lo echan para atrás y le dicen, te tienes que volver a empezar a hacer los exámenes. Y eso significa, además de tiempo, un realero, ¿no? Realero que esa persona no tiene, porque en el mismo hospital no se pueden hacer los exámenes. Tiene que ir a un centro privado, donde posiblemente no haya reactivos tampoco para hacerse los exámenes. Desde eso hasta el drama de la camarera que está lavando el hospital con agua, porque no hay ni detergente ni cloro. Recuerden ustedes que en los hospitales hay una mayor cantidad de bacterias que en los sitios habituales y por eso en los hospitales se desarrollan eso que los técnicos llaman superbacterias, bacterias extremadamente resistentes que terminan enfermando a quien allí va.
Entonces resulta que de esa manera nuestros hospitales, en vez de ser lugares que dispensan salud, se transforman en lugares que más bien multiplican la enfermedad. De todo eso nos hablaba Ivonne Muñoz, y es el contexto de la protesta que se realizó ayer en los alrededores de ese hospital. También tenemos en línea desde el sufrido Estado Vargas al señor Harry Ford. Harry nos quiere plantear algo relacionado con el tema terrible, también vinculado con la salud pública, por cierto, que es el tema del agua, porque donde no hay acceso a las aguas blancas, donde hay profusión de las aguas servidas, entonces hay enfermedades de gastro y hay enfermedades de la piel. Harry, buenos días, te escuchamos. Buenos días, estimado Chugo. Un gusto para mí realmente estar en tu programa con tan nutrido y respetado bien. Realmente seré condescendiente con mis vecinos del sector del Rincón de Maiquetía, de La Guaira, el Cardonal, y en general con toda la población varguense, pues porque he sabido por todos los que habitamos en Vargas que el problema del agua lleva más de 4 años. Así es. Lo cierto es que normalmente nos suministran agua solo 3 días al mes, pero en el mes de julio ha sido realmente significativo y extraordinario porque ya llevamos alrededor de 37 días sin el vital líquido. Te repito, Chugo, son 37 días sin el vital líquido. Siempre debemos ponernos en los zapatos de las personas que padecen el problema para ver qué tan grande y complicado es. Hay personas en la tercera edad, niños ambos géneros, cargando pesados recipientes de agua, los cuales debían recorrer varias calles hasta llegar a sus casas. Pero no obstante vemos con asombro realmente cómo el Estado invierte el asfaltado de las vías en casi toda su extensión. Hacen plazas costosas, terminales de pasajeros, un gimnasio vertical, bueno, que no terminan de concluir. Todas estas obras están paradas, pero dejan a un lado realmente lo importante, que es la solución del problema del agua. Ellos creen que mandándonos un solo cisterna, tal como lo hicieron este sábado, todo se soluciona. Pero realmente, caramba, Chu, no se entiende por qué se invierte tanto, como te dije antes, en asfaltados, en plazas, terminales, que el problema del agua persiste. Nuestra calidad de vida no solo se traduce en tener una plaza agradable para estar, en que se tenga una buena vialidad propia de un país petrolero, aun cuando paradójicamente sean asfaltadas antes de unas elecciones. No se tenga también un terminal de pasajeros. Ojo, yo no digo que no sea necesario, pero primero deben resolver lo importante. Claro. Lo importante que es tener una mejor calidad de vida. Y esto partiendo por el simple hecho de tener agua para bañarnos. Luego viene lo demás. Realmente, en vez de hacer estas plazas costosísimas, ¿por qué no utilizar el agua prácticamente inagotable del mar, que lo tenemos al frente, a través de una planta desalinizadora, al igual que lo hacen otros países? Es impresionante, de verdad, todo este problema que tenemos. Tengo amigos que son docentes de la gobernación del Estado Vargas, y dentro de las aulas de clase llega el olor fétido de los baños, porque ni siquiera son eficientes en llevar un cisterna a todos estos planteles para poder surtir de agua. Lo más básico, Chu, es de verdad impresionante lo que estamos viviendo. Esto es una calamidad más. Nosotros los varguenses tenemos no solamente el problema de la escasez de los alimentos, las medicinas, también el problema de la inseguridad, y también tenemos el problema de lo que es el suministro de agua. O sea, estamos de verdad viviendo una mala calidad de vida, Chu. Así es. Bueno, realmente eso era lo que te quería decir. Gracias por permitirme estar en tu programa para hacer esta denuncia pública. Gracias a ti, Harry. Era Harry Ford desde Maiquetía, Estado Vargas. 37 días sin agua. Duro, ¿verdad? Será duro, ¿no? Ahora, imagínense ustedes a un grupo familiar donde haya niños pequeños. Imagínense ustedes a un grupo familiar donde haya ancianos de cuidado. O sea, no, el tema no es el número, 37 días sin agua. El tema es cómo eso impacta en la vida concreta de gente de carne y hueso. 37 días sin agua, seguidos, allá en el Estado Vargas, con las temperaturas del Estado Vargas, por el amor de Dios. Y después se pregunta García Carneiro que por qué perdieron en Vargas. Mira, porque este pueblo se hartó, ¿me entiendes? Se hartó. Tras
17 años después del deslave, después de la millonada y millonada y millonada que se ha invertido, incluyendo millonada que vino de la ayuda internacional, Vargas está así. No les da pena, no les da vergüenza. Y el señor bueno, asfaltando lo que no necesita ser asfaltado, construyendo plazas estrambóticas en vez de atender las necesidades puntuales del país, del pueblo, de su estado, y bueno, dando los espectáculos que dio en el yate aquel cuando quedó a la deriva en más de un sentido. Vergüenza, rabia, indignación, todo eso hay que revocarlo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Seguro, vale. Cuando hay elecciones, uno se cansa de ver a cualquier funcionario público haciendo campaña política descaradamente. Además, ¿de dónde salen esos reales? Él tiene razón. Necesitamos una reforma electoral que sea firme en la prohibición del uso de recursos públicos en campaña electoral y la inauguración de obras públicas para beneficio de un candidato. Normas justas para que en cualquier elección tú elijas con todas las de la ley. Por una reforma electoral, quien gana eres tú. Proyecto Integridad Electoral Venezuela, UCAP. Si te gusta una buena y jugosa carne a la parrilla, date el gustazo en Los Pilones. Pero también tienen cerdo, pollo y pescado a la brasa, en el término que a ti te gusta. Ah, y ponles el toque de locura con el suero picante de Lara. En las Mercedes frente al Tolón te queda restaurar Los Pilones, auténtico sabor criollo. Conmemora con la Alcaldía Metropolitana de Caracas el 449 aniversario de la ciudad, integrando realidades. Juntos, en este 2016, trabajemos para lograr una ciudad con espacios más amables, transitables y de accesibilidad para todos. Por una Caracas tolerante y más incluyente, la Alcaldía Metropolitana sigue dando la cara por la ciudad. Caracas 449. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 76 años, hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Así es. Entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RTR 750 AM. Porque lo bueno une. Bueno, Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire. Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RTR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para pedirles que hagan la siguiente operación. Imagínense ustedes que los contenidos de este programa son las piezas de un rompecabezas. Yo les pido que las armemos, ¿no? Que agarremos todo lo que nos dijo Ivonne Muñoz de lo que está pasando en el Hospital Vargas, que agarremos todo lo que nos dijo Harry Ford de lo que está pasando en Vargas con el tema del agua, que agarremos todo lo que nos dijo ayer, por ejemplo, Marlene Sifontes con el tema del zoológico de Caricuao, del robo y el asesinato del caballo y otros animales en este país donde, repito, antes, según los mentirosos de este gobierno, antes aquí los pobres que comíamos perrarina, cosa que es mentira, porque repito, siempre la perrarina fue más cara que un kilo de arroz, pero resulta que ahora se están robando, están matando, se están comiendo a los animales de los zoológicos, y de eso no dicen nada, ¿me entiendes? Agarren esas piezas de rompecabezas y únanlas con las piezas que nos da Vicente Díaz acerca de cómo construir y cómo llegar efectivamente a una forma de solución pacífica, democrática, electoral, constitucional a este drama. Agarren todas esas piezas. Sin embargo, todavía nos falta una pieza en el rompecabezas. Una pieza que nos dé a entender, que nos muestre con claridad la profunda injusticia, el terrible cinismo,
la absoluta desvergüenza de quienes hoy están en el poder. Ah, esa pieza se llama Los Narcosobrinos. Yo les pido, yo les ruego que agarren todo lo que ha salido sobre las confesiones de los sobrinos de Cilia y de Nicolás acerca de cómo ellos han estado presuntamente incursos en el tema este del narcotráfico, de cómo ellos presuntamente, o al menos uno de ellos, había hecho ganancias de 10.000 millones de dólares en el negocio petrolero, del tren de vida, pues, de los recursos, de la forma en que esos sujetos vivían su revolución. Y comparen eso, comparen ese tren de vida con lo que nos dijo Harry Ford de cómo se sobrevive en Vargas, con lo que nos dijo Ivonne Muñoz de cómo sobreviven los pacientes en el Hospital Vargas acá en Caracas, de lo que nos dijo aquella maestra de los Valles del Tuy, de cómo el AMPA toma su vecindario y atraca su escuela. Agarren eso, agarren ese trompo en la uña e integren el rompecabezas. Y de una vez que vean el panorama completo, una vez que vean el rompecabezas armado, digan, caramba, esto hay que cambiarlo. Señores, esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya. Hoy, las 4 rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir si ellas van a hacer su trabajo, que es promover la construcción de soluciones pacíficas al drama venezolano, o si ellas están a favor de la violencia. Porque eso hay que decirlo claro. Quien obstruye la vía pacífica está promoviendo la violencia. Entonces, esa es la situación que hoy se va a verificar, repito, y mañana va a haber la respuesta clara y contundente del pueblo venezolano. Y va a ser una respuesta en paz. Porque quienes promueven la violencia son ellos, nosotros, los venezolanos, los que nos duele este país, los que no queremos que Venezuela se incendie, porque por el contrario, quienes están incendiando a Venezuela con su corrupción y con su ineficiencia son los gobernantes. Nosotros, los venezolanos, los ciudadanos de a pie, los que estamos decididos a imponerle la paz a los violentos, a derrotar electoralmente a los incapaces, a sacar del poder a los corruptos, nosotros vamos entonces a desarrollar toda nuestra estrategia de movilización masiva y pacífica hasta lograr exactamente lo que nos corresponde. La posibilidad de que el pueblo se exprese para que de esta crisis salgamos, repito, con la palabra del soberano. Es que no se acuerdan ustedes, señores del gobierno, no se acuerdan. Hace apenas poco tiempo andaba por ahí el jefe de ustedes diciendo, el soberano, la fuente de toda legitimidad es la voz del soberano. Bueno, eso es lo que queremos que se exprese, ¿me entiendes? La voz del soberano. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en el control, en la producción de este espacio estuvo Zaida Muñoz y al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Bueno, doctorísima. Vale, gracias. Bueno, vale. Estoy muy agradecido. Disculpen ustedes por los inconvenientes en la transmisión. Sin embargo, bueno, ya saben pues que esto es la lucha que tenemos todas las madrugadas para tratar de que la verdad llegue donde tiene que llegar. Un gran abrazo, se les quiere. Pendientes de lo que hoy ocurra con el tema del CNE y pendientes de las convocatorias para mañana. ¿Ok? Un gran abrazo. Adelante.